Muy buenas tardes a todos. Hoy quiero dar inicio a la presentación del tema referente al marco teórico que justamente corresponde a la unidad 3, ¿verdad? Y primeramente quiero hacer una especie de repaso de lo que fueron las clases pasadas. Bueno, hablábamos específicamente de los enfoques de investigación que son tres: el enfoque cuantitativo, el cualitativo y el mixto, siendo el enfoque cuantitativo el enfoque de investigación que se basa en contrastar hipótesis, ¿sí? Generar teorías en base a justamente el análisis estadístico. Mientras que el enfoque cualitativo pretende profundizar sobre un tema referente a las vivencias o desde la fenomenología en la comprensión de los temas de investigación. El enfoque cuantitativo se basa en el método deductivo, mientras que el enfoque cualitativo en el método inductivo, ¿sí? Eh, Se había mencionado también que el paradigma positivista es la base del enfoque cuantitativo y el paradigma constructivista, ¿sí? Eh, es la base del enfoque cualitativo. Eh, Además, la semana pasada habíamos hablado que justamente nosotros seleccionamos un tema en base justamente a posibles problemas que nosotros vemos dentro de la sociedad. También podrían ser porque las informaciones que tenemos acerca de la temática son muy escasas, a veces porque existen resultados o teorías contradictorias, ¿verdad? Y que de alguna manera nos motiva a poder estudiar esa temática. Y es necesario justamente hacer una revisión de la literatura para poder delimitar ese tema, ¿sí? De con quiénes vamos a trabajar, qué tipo de instrumento vamos a utilizar, ¿sí? Qué información hay acerca de ese tema, que de algún modo nos guía y nos orienta a establecer estrategias para poder llegar a conocer lo que nos motivó o nos motivó y nos impulsó a hacer el trabajo. Entonces habíamos hablado que el tema es una idea general que pretende ser estudiada y también tenemos el título, que es justamente la delimitación del tema, y dentro del título debe estar incluida el tema, ¿sí? La población, que serían quienes se realizarán el estudio, cuándo, sería el periodo de tiempo, y dónde en el apartado espacial en donde se realizará el estudio, ¿verdad? Habíamos hablado de la extensión. Generalmente se habla de que tenga aproximadamente 2 renglones, 21 palabras aproximadamente. No debe ser ni muy específico ni muy general. Y a partir de eso vimos que existe la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación es prácticamente la problemática que pretende ser respondida o esclarecida por medio de la investigación. Y habíamos mencionado que debe cumplir con unos criterios. La primera es que debe ser factible en realizarse, ¿verdad? Debe ser posible realizar el trabajo por medio de la prueba empírica. Posteriormente habíamos mencionado que debe establecer relación entre dos o más variables. Eh, Debe estar redactado de manera clara, coherente, ¿verdad? Sin ambigüedades, en forma de pregunta, y también debe cumplir con el criterio de que debe contener la población, ¿sí? De estudio, eh, y también el apartado espacial en donde se va a realizar el trabajo, caracterizando, o sea, indicando también la población de estudio. Sería la población, dónde y cuándo. Okay. Bueno, y habíamos mencionado que cumpliendo esos criterios podemos llegar a plantear justamente los objetivos de investigación, que existen dos tipos, ¿verdad? El objetivo general y el objetivo específico. Dentro del objetivo general vemos que existe una meta, ¿sí? Que se pretende alcanzar por medio de la recolección de datos que se realiza dentro de la investigación y de manera a poder responder a la pregunta de investigación. Por esa razón, tanto el título, la pregunta, el objetivo, la hipótesis y la metodología deben tener la misma coherencia lógica, ¿sí? Debe haber coherencia entre esos apartados para darnos cuenta que está bien redactado. Entonces tenemos el objetivo general,
que debe estar en coherencia la pregunta de investigación y se redacta justamente con un verbo en infinitivo que culmina con ar, er, ir y debe contener las variables, ¿sí? La población de estudio y el apartado temporal y espacial. Justamente otro criterio que se debe tener en cuenta para la redacción del objetivo es que debe ser posible llevarlo, obtenerlo mediante la prueba empírica, o sea, debe ser alcanzable ese objetivo justamente para que esté bien redactado. Y posteriormente los objetivos específicos son sus metas, ¿sí? Que ayudan a alcanzar el objetivo general. Y de la misma forma debe tener un verbo en infinitivo, ¿sí? La variable estudio, la población, ¿sí? Em, y en caso de que sea posible, la caracterización de la parte temporal y espacial, ¿sí? Generalmente eh, indicando el verbo que se quiere saber, ¿verdad? Por medio de la variable y la población ya se entiende de manera clara, ¿verdad? Obviamente debe ser posible llevarlo a cabo para que de modo nos demos cuenta de que está bien redactado la investigación. Dentro de los trabajos, generalmente hay gente que redacta preguntas generales y preguntas específicas para que exista una coherencia entre el objetivo general y los objetivos específicos, pero eso depende justamente de dónde se realice la investigación. Hay gente que hace pregunta general y preguntas específicas y otros solamente hacen la pregunta general. Otro apartado que hay que tener en cuenta es que ya culminando con lo que es la redacción del tema, el título, la pregunta y los objetivos, se encuentra la justificación, que es justamente la argumentación o el fundamento de por qué o el para qué es útil la realización del trabajo de investigación. Y justamente debe cumplir con algunos indicadores, o sea, se debe argumentar justamente ya sea por la relevancia teórica que tiene, la utilidad teórica, la utilidad social del conocimiento que pueda brindar esa investigación. En este caso podría llegar a ayudar o apoyar en resolver algún problema social, si es que de algún modo tiene un aporte en fortalecer justamente alguna teoría, ¿sí? Que está en conflicto, ¿sí? También. En cuanto a lo metodológico, sí puede llegar a brindar herramientas para solucionar problemas o mejorar mediciones. Pero en el caso de psicología se puede hacer test. Bueno, sería dentro del aporte metodológico. Y también los beneficiarios, que generalmente los beneficiarios indirectos son los miembros de la comunidad y los beneficiarios directos, en caso de que se tenga alguna intervención, ¿quiénes serían esas personas? ¿Verdad? Entonces, justamente hay que tener en cuenta en ese apartado de justificación, saber argumentar o fundamentar de por qué es útil, para qué es útil dentro de la carrera la realización de esa investigación y qué aporte podría tener en favorecer el trabajo dentro de lo que es la psicología, en el caso de ustedes, la psicología educacional. O sea, cómo puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje o cómo podría mejorar eh, la dinámica de trabajo entre el docente y alumno, en el caso de que trabaje con los docentes y los alumnos, en el caso de que trabaje con los padres, de qué modo la interacción familiar repercute dentro de lo que es el trabajo académico del chico. Y justamente eso es algo que se pretende saber por medio de la realización del trabajo. Entonces llegamos a lo que es el marco teórico, ¿verdad? Y justamente el marco teórico es el fundamento de la realización del trabajo de investigación. Entonces, justamente es la base sobre la cual se asienta la investigación, porque nosotros tenemos, en base a todo ese conocimiento que se pudo haber adquirido por medio de la revisión de la literatura, uno puede darle un mejor norte a lo que es la redacción de la pregunta, los objetivos y la hipótesis. Y justamente la hipótesis de investigación surge posterior a la revisión de la literatura, que es justamente un contenido que se dará posterior a lo que es esta temática, ¿verdad? Entonces, justamente
el apoyo o el fundamento teórico que tengamos acerca del tema que nosotros quisiéramos estudiar, nos da como un apoyo o un sostén, ¿verdad? Referente a qué tipo de información existe hasta el momento y qué vacíos existen referente al tema que queremos investigar. Entonces, justamente implica analizar y exponer ideas en base a las investigaciones y los antecedentes en general del tema que se pretende investigar, en donde se integran todos los datos teóricos referentes al problema de investigación. Como les mencioné, ¿verdad? O sea, se va a tener justamente información y se puede llegar a reportar justamente por medio de esa revisión de la literatura que se realiza, conocer qué tipo de antecedentes tenemos del tema que queremos investigar, qué informaciones tenemos eh, en- de acuerdo al tema que tenemos de interés, ya sea con una población diferente o si llegamos a encontrar con, con una población similar al que es de nuestro interés. Y también establecer estrategias para poder llevar a cabo la investigación. Entonces, ¿cuáles son las funciones del marco teórico? Eh, ya que podemos ver otros artículos, ¿verdad? Otras investigaciones referentes al tema o con la población de nuestro interés, nos puede ayudar a prevenir errores que otros investigadores llegaron a, a cometer, ¿verdad? Porque justamente generalmente en los trabajos hay un apartado en donde se hace recomendaciones a futuros investigadores y hablan también en otro apartado dentro de conclusión referente a las limitaciones y el hecho de hacer revisiones, ya sea artículos de tesis, ¿verdad? Tesinas, ¿verdad? Monografías que generalmente son fuentes académicas, nos reporta acerca de que, vamos a decir, qué obstáculos tuvieron que pasar esas personas para poder llevar a cabo el trabajo. Y haciendo una buena lectura de la fuente de consulta, podemos llegar a evitar esos errores, ¿sí? Entonces tenemos otra función que orienta la realización del estudio. Al recurrir a los antecedentes, se puede tener en cuenta el modo en que se realizó una investigación, el tipo de estudio utilizado, el muestreo, el instrumento en el caso de los cuestionarios, ¿verdad? El procedimiento y el análisis de los resultados, ¿verdad? En este caso, si nosotros tenemos una investigación que tiene el mismo tema, ¿verdad? El mismo título y el mismo interés en base al tipo de investigación que queremos realizar, si queremos hacer algo descriptivo, si queremos hacer algo correlacional, y encontramos un antecedente que ya se realizó en otro país con una muestra similar a la nuestra o con otra muestra, esa investigación nos sirve justamente de guía de qué estrategias podemos implementar para llevar a cabo el trabajo, ¿sí? Otro punto es que amplía el horizonte del estudio, sirve de guía evitando desviaciones del planteamiento original, ¿verdad? Nos ayuda a focalizar, significa eso, de que no intentemos eh, expandir más el área de estudio, ¿verdad? El tema que queremos estudiar, sino focalizar en algo, en tener un norte, ¿sí? Y en base a eso nos da justamente las revisiones que queremos hacer, una guía de cómo podemos orientarnos para hacer el trabajo. Documenta la necesidad de realizar el estudio, nos ayuda a fundamentar, nos ayuda a redactar justamente la justificación para poder exponer qué, qué necesidades hay, qué conocimientos, o sea, qué vacíos tiene la teoría o el conocimiento referente al tema que demanda ser estudiado, ¿sí? Y de alguna manera como para poder resolver algún problema social si es que existe, ¿verdad? Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que deberán someterse a prueba, ¿sí? Dentro del enfoque cuantitativo, que es donde se puede redactar hipótesis, nos da la posibilidad de que teniendo una buena revisión de la literatura, redactando de manera correcta lo que es el tema, el título, la pregunta de investigación, tenemos una respuesta tentativa en el caso de esta pregunta que es la hipótesis, ¿verdad? Entonces, nosotros redactamos una pregunta y por medio de los antecedentes que llegamos a consultar, podemos tener una respuesta tentativa o provisoria de lo que podría ser nuestro resultado, que justamente eso se va a corroborar por medio de la recolección de datos y análisis de datos. Bueno, em, también dice inspira
líneas de investigación, ¿sí? Ya que existen algunos vacíos dentro de teorías o referente al tema de estudio, podría proporcionar justamente nuevas líneas de investigación, o sea, nuevas áreas que necesitan ser investigadas, ¿verdad? Provee un marco de referencia para interpretar los datos del estudio, ¿sí? Por medio justamente de investigaciones similares a la que nosotros nos gustaría realizar. Si encontramos una investigación similar, tenemos una noción, ¿verdad? O una idea de justamente cómo podríamos interpretar esos resultados, ¿verdad? En base a la teoría en que se basa la evaluación. Entonces hay que tener justamente un manejo de esos aspectos para justamente orientar la interpretación de esos datos. Y existen dos etapas para elaborar el marco teórico, ¿verdad? La primera es la revisión de la literatura, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte del proceso donde nosotros verificamos dónde podemos adquirir información sobre el tema, qué fuente vamos a consultar, si van a ser artículos, si van a ser libros, enciclopedias, si van a ser diarios, ¿verdad? Empezamos a recolectar, ¿sí? Y posterior de eso está lo que es la construcción del marco teórico, que es lo que pretende es que posterior a la revisión de la literatura, el investigador selecciona adecuadamente cuáles son las fuentes con mayores riquezas y credibilidad y en base a eso se realiza una lectura exhaustiva, o sea, profunda referente al tema y en base a eso el investigador adopta un modelo teórico de referencia para lo que es la interpretación de sus resultados y la medición de su variable. Entonces, justamente tenemos dos apartados, que es la revisión de la literatura como primera etapa y la segunda etapa, la revisión del marco, la realización del marco teórico. Entonces, ¿qué consiste la revisión de la literatura? La revisión de la literatura, como les había mencionado anteriormente, consiste justamente en la detección, para consulta y obtención de fuentes bibliográficas, ¿sí? Cuáles serían los materiales que pueden ser útiles y nos den justamente enriquecimiento teórico o fundamento teórico con respecto al tema y la problemática de investigación que se tiene. ¿Sí? Y justamente la revisión debe ser selectiva, o sea, llega un momento que el investigador, posterior a hacer varias descargas de fuentes, famosos se suelen descargar libros, artículos, inclusive se suele consultar a conferencias, ¿verdad? El investigador selecciona cuál es la fuente que mejor enriquece la investigación, dependiendo otra vez de la calidad de la fuente, ¿sí? En cuál es la fuente con mayor credibilidad, justamente para poder mencionarlo dentro del trabajo, ¿sí? Y existen justamente estas fuentes, dependiendo del nivel de credibilidad, se pueden dividir justamente en fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias, ¿sí? Y entonces, las fases de la revisión de la literatura consiste en la revisión, detección, eh, obtención, consulta, extraer, recopilar información y por último la integración. Entonces nosotros lo que hacemos es seleccionar, o sea, descargar o adquirir esas fuentes, seleccionar esas fuentes, posteriormente hacer una buena revisión y de acuerdo a eso finalmente se integra para poder posteriormente empezar a la redacción eh, del marco teórico. Entonces, les había mencionado que existen tres tipos de fuentes, ¿sí? De acuerdo a la calidad de información que podemos tener y la credibilidad de esa información. Tenemos las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Entonces, las fuentes primarias son aquellas fuentes que nos dan información de primera mano, ¿sí? Es decir, pueden ser libros, pueden ser artículos de revista, pueden ser monografías, disertaciones, tesis, ¿sí? Serían documentos oficiales en donde adquirimos de primera fuente esa información y justamente tiene una alta credibilidad debido a estas características que mencioné, que son de primera mano, ¿sí? Em, Dentro de las fuentes secundarias consiste en compilaciones o resúmenes
de las fuentes primarias. O sea, ya se tiene una información de segunda mano, ¿sí? Entonces, de algún modo, algunas fuentes pueden llegar a ser artículos, libros, tesis, cuando hacemos citas de citas, por ejemplo, ¿sí? Serían fuentes secundarias porque la consulta no fue la fuente original, sino que se consultó a un autor que citaba a la fuente que tenía una información que podía enriquecer nuestra investigación. Entonces, justamente el hecho de hacer citas de citas da hincapié que tenemos fuentes de segunda mano que pueden de algún modo eh, adquirirse por medio de la fuente consultada, ¿verdad? Entonces, pueden ser justamente compilaciones, resúmenes, listas de referencias publicadas, pero ya son de segunda mano, ¿sí? Es una fuente que pierde credibilidad porque ya pasó por otra persona y de alguna manera pueden haber sesgo a la hora de hacer interpretaciones, en la hora de hacer las citas o los parafraseos, mejor dicho, ¿verdad? En perder la idea central del autor original. Entonces, por eso se recomienda siempre recurrir a las fuentes primarias, ¿sí? Posteriormente tenemos las fuentes terciarias, que se trata de utilizar, ¿verdad?, información que o sea, tienen un compendio de fuentes de fuentes secundarias, ¿sí? De segunda mano sería, ¿sí? Entonces, la intención en este caso pueden ser reportes y pueden ser afiches, pueden ser catálogos, pueden ser algunos trípticos que suelen tirar el ministerio, ¿verdad? O alguna otra entidad o institución, la Senat o cosas como esas. Pero ¿qué pasa? Hay una interpretación de la fuente original, ¿sí? Y por supuesto, de una fuente secundaria. Entonces, por eso se tiene una información de segunda mano. Y por eso la importancia de recurrir justamente, eh, de, de volver a insistir en recurrir en fuentes de primera mano, ¿sí? Que serían las fuentes primarias. Porque, como les decía, se puede perder información. Al no leer la fuente original, se puede perder información o puede estar sesgado el parafraseo y en dar justamente una interpretación errada por la cual fue escrita esa información, ese párrafo de la idea original del autor. Entonces hay que tener cuidado en seleccionar fuentes primarias, ¿sí? No bloggers, porque bloggers sería una forma de utilizar también fuentes terciarias, resúmenes que se suelen reportar en algunos bloggers. Eh, Evitar ese tipo de fuentes porque son comerciales, ¿sí? Y no pasó por un filtro de proceso de verificación de esa información, que es lo que se suele hacer cuando se suele publicar algún libro o en el caso de que se reporte se llegue a publicar algún artículo de investigación, pasa por algo que es un filtro, que es la evaluación de pares, ¿sí? Serían expertos investigadores que por medio de su expertise, ¿verdad? En el tema, llegan a verificar el contenido del artículo que se pretende publicar. Entonces, justamente cuando tenemos así fuentes, encontramos unos afiches en Google, en Facebook o en cualquier apartado en Internet o algunos boletines, ¿verdad? Debemos darnos cuenta que esas son fuentes ya sea o de segunda mano o de tercera mano y debemos tratar de recurrir a las fuentes primarias, ya sea en el caso de, por ejemplo, ahora por el coronavirus, recurrir a un informe epidemiológico acerca de la enfermedad en el país, no a fiches del Ministerio de Salud porque sería una fuente secundaria, sino que recurrir a la fuente principal, ¿sí? Eh, Justamente para poder tener mayor claridad referente a la investigación al tema de investigación que se pretende investigar. Entonces, la diferencia entre la fuente primaria y terciaria estriba en que la primera compendía fuentes de primera mano y la segunda fuentes de segunda mano, ¿sí? Entonces, de algún modo, tiene un nivel de credibilidad esas fuentes, ¿sí? Entonces, por esa razón, se pretende que justamente las fuentes consultadas sean de primera mano, ¿sí? Para evitar sesgos y para evitar justamente malas interpretaciones
de personas que llegaron a mencionar al autor que es de nuestro interés, ¿sí? Al obtener una información de segunda mano, como les dije, cuando se hacen citas de citas. Y posterior a este paso de revisión de la literatura, tenemos la segunda etapa que corresponde a la construcción del marco teórico y la adquisición o implementación o adopción de un modelo teórico, ¿sí? Entonces, se- por medio de la revisión, ¿verdad? Se obtiene un modelo general por medio de los antecedentes, ¿sí? En tener información, ya sea específica, ¿verdad? Particular referente a la variable que uno quiere estudiar. También la redacción que se realiza del marco teórico se redacta en tercera persona, en singular, ¿sí? Mencionando, por ejemplo, de acuerdo a Piaget, se reporta el año en el caso de las citas en normas APA, ¿verdad? Menciona que las etapas del desarrollo cognitivo se dividen en las siguientes etapas, ¿verdad? La etapa sensorio-motor, operacional, operaciones concretas y operaciones formales. Eso podría ser un parafraseo de lo que es lo escrito o lo mencionado por Piaget, ¿sí? Entonces, la redacción se realiza en tercera persona, ¿sí? Siempre. No en primera persona ni no en segunda persona del plural, solamente en tercera persona, ¿ok? Se debe colocar las respectivas citas, exactamente, se debe mencionar quiénes son los autores que reportan esas informaciones, ¿sí? Ya sean las citas directas, cuando se menciona o se llega a exponer textualmente lo que menciona el autor, ¿sí? O la cita indirecta o el parafraseo, ¿verdad? Como se menciona igualmente, que son prácticamente antónimos, es en que nosotros mencionamos con nuestras palabras la idea central o la idea del autor original, sin perder justamente hincapié en cuál es el eje central de la información que se está reportando, ¿sí? Después dice, depende del grado en el desarrollo del conocimiento, ¿sí? Hay temas de investigación que están muy investigadas, ¿verdad? Y otras que eh, tienen escasez de interés por algunos investigadores. Entonces cuesta saber hasta qué punto de profundidad existe en cuanto a los estudios o la información referente a ese tema, ¿verdad? Entonces depende del grado del desarrollo del conocimiento. Hay gente que están empezando justamente a tener investigaciones, eh, ¿cómo se dice? Exploratorias, ¿verdad? Y no tiene mucho que colocar dentro del marco teórico si es un tema nuevo. Mientras que cuando ya existen varios antecedentes y la gente investiga sobre el mismo tema, existe una riqueza de conocimientos referente a- al tema de interés. Entonces, justamente depende mucho de qué tan investigado está siendo ese tema. Después dice, se organiza y edifica con el método de mapeo o índice. Claro, generalmente nosotros solemos, a la hora de hacer el marco teórico, a la hora de empezar la redacción, solemos hacer una especie de guía, ¿sí? Que nos ayuda justamente a poder organizar, ¿verdad? Las ideas que queremos llegar a plasmar dentro del trabajo de investigación. Generalmente empezamos con la definición de los constructos, posteriormente las características, posteriormente se suele reportar las teorías, ¿sí? Que va justamente de lo general a cosas más específicas en reportar dentro del trabajo de investigación, ¿sí? Entonces por eso se recurre al método mapeo o índice, cuáles serían, que serían tener una guía o dentro de una agenda o en algún cuaderno. Yo suelo sugerir tener un cuaderno en este caso, que nos ayude a ordenar los temas que vamos a ir reportando dentro del trabajo de investigación, ya sea en el protocolo, ¿verdad? Entonces solemos empezar, por ejemplo, tenemos las variables, reportamos la definición, las características, en el caso de que ustedes trabajen con algún diagnóstico clínico, la sintomatología según
ya sea el DSM-5 o el CIE-10, que son los manuales diagnósticos, ¿verdad? Posteriormente pueden llegar a reportar justamente las teorías que pretenden explicar justamente esa variable y finalmente las intervenciones o las informaciones que existen referente a la forma del trabajo del psicólogo en esa temática, ¿sí? Ya sea con una terapia, con un modelo de intervención, con un modelo de educación, ¿sí? Que nos ayuda a tener una idea de qué está haciendo el psicólogo y basándose justamente en alguna teoría, ¿verdad? Debe tener una explicación teórica. Entonces, justamente ese es el modelo a la hora de realizar el marco teórico por medio del método de mapeo o índice, ¿sí? Se suelen llegar a reportar también. La cita es un párrafo o una idea extraída de una obra para apoyar, corroborar o contrastar lo expresado por el autor original, ¿sí? Las citas pueden ser directas textuales, o sea, citas textual, o indirectas o los parafraseos. Como les mencioné, la cita textual es mencionar dentro del trabajo de investigación tal cual como el autor refiere dentro de su material eh, el conocimiento o información de nuestra variable de estudio, ¿sí? Estas citas pueden ser citas textuales cortas o citas textuales largas que dentro del modelo de protocolo ustedes tienen cómo es el formato de esas citas de acuerdo a las normas APA. Y posteriormente tenemos las citas indirectas, ¿sí? Que son los parafraseos, o les puedo mencionar parafraseos, son sinónimos, ¿verdad? En que nosotros mencionamos con nuestras palabras la idea original del autor, que es nuestra fuente, ¿sí? Sin perder, justamente sin mezclar también, sin perder la idea original o la idea central y sin mezclar con otras ideas que puede llegar a, ¿cómo se dice? Facilitar la mala interpretación de la idea original del autor, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que citar las fuentes, porque es algo ético llegar a mencionar quiénes son los autores, ¿verdad? Que nos ayudan justamente a entender el fenómeno de estudio, o sea, que ya hicieron otras investigaciones y nos puede ayudar justamente en lo que es nuestros antecedentes y poder posteriormente contrastar esos resultados que obtenemos nosotros en nuestro estudio con otros investigadores que llegaron a investigar sobre el mismo tema. Entonces, el marco teórico depende del grado en que en el desarrollo del conocimiento que se obtenga. Como les decía, depende mucho de qué tanto fue investigado o de qué tanta información o cuál es la profundidad de información que tenemos del tema, ¿verdad? Y tenemos la opción de donde menciona que existe una teoría completamente desarrollada, ¿sí? Cuando existe una teoría que explica el fenómeno dentro de la realidad, ¿sí? Con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestros problemas de investigación, ¿sí? En el caso de educación tenemos los modelos perdón, los modelos de educación en sí, que se basan justamente en paradigmas, ¿verdad? Tenemos el conductismo, tenemos el constructivismo, que son prácticamente teorías ya, vamos a decir, sólidas, ¿verdad? Por así decirlo, en donde hay una abundancia de información sobre esa área en particular, ¿verdad? También pueden haber varias teorías, ¿sí? Que se apliquen a nuestro problema de investigación. Cuando queremos ver aspectos que tengan que ver con conducta, solemos consultar fuentes que tengan que ver con los paradigmas dentro de la psicología, ya sea el conductismo, el psicoanálisis o el humanismo, ¿sí? Que nos ayuda a comprender desde ese marco referencial, ¿sí? La conducta que es de nuestro interés para investigar, ¿sí? Después dice que hay piezas o trozos de una teoría con cierto respaldo empírico que sugiere variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación. Pueden ser generalizaciones empíricas e hipótesis con apoyo de algunos estudios. Es cuando se tiene información eh,
por algún nivel de apoyo empírico, ¿sí? Pero tienen también hipótesis que demandan ser contrastadas y seguir haciendo investigaciones sobre la temática de interés, ¿sí? Como que no está muy sólido la teoría como para poder fundamentarlo de ese modo, ¿sí? Pero haciendo investigaciones, los resultados pueden fortalecer la teoría o pueden debilitarlo, ¿sí? Eso es algo que es común que ocurra dentro del proceso de investigación, dentro del proceso del avance de la ciencia luego. Después, que hay descubrimientos interesantes pero parciales sin llegar a ajustarse a una teoría. Eso suele ocurrir justamente cuando el resultado obtenido dentro de la investigación no se ajusta a uno de los modelos teóricos, que es algo que puede ocurrir, inclusive ese nuevo resultado puede dar origen a una nueva teoría, ¿sí? Que justamente va a ser respaldada cuando existan otras investigaciones con resultados que apoyen esa teoría nueva, ¿sí? Es algo que puede pasar. Que solo existen guías aún no estudiadas o ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Esto suele ocurrir cuando eh, justamente empiezan lo que es la investigación exploratoria, ¿sí? Cuando se está empezando a estudiar un tema nuevo y no había justamente investigaciones anteriores, o si lo había es de poca, o sea, es escasa, son muy escasos los antecedentes, que de alguna manera tenemos ideas vagas y demandan justamente mayores estudios para que pueda clarificar referente al fenómeno que queremos estudiar, ¿verdad? Que tenemos interés. Entonces, el marco teórico se organiza y edifica por dos vertientes, ¿verdad? La vertebración o ramificación de lo que es el índice, ¿verdad? Y el mapeo de temas y autores. Como les decía, nosotros solemos tener un índice o unas indicaciones de temas y subtemas, que serían los títulos y subtítulos, que se encuentran o se van a encontrar dentro del marco teórico. Ustedes cuando ven alguna tesis ya elaborada, existe el tema, o sea, tenemos desarrollo dentro del marco teórico de la variable 1. Dentro de la variable 1 se habla de la definición, que es el tema 1, tema 1.1 características, 1.2 teorías de respaldo, 1.3 antecedente o alguna otra información que pueda esclarecer sobre la temática. O sea, es algo que es parte del proceso de realizar el marco teórico, ¿sí? Y posteriormente esos subtítulos se deben verificar dentro de lo que es el índice, que solemos hacerlo dentro de lo que es el trabajo de investigación. ¿Cómo sabemos si hemos hecho una buena revisión de la literatura? ¡Wow! ¡Qué tema, ¿verdad? Eh, una de las cosas que suelen ocurrir es una saturación de información, ¿sí? Cuando ya nos damos cuenta que las fuentes que llegamos a consultar no nos aporta información nueva sobre el tema de investigación, podemos decir que ya hemos realizado una buena revisión de la literatura, ¿sí? Después otra pregunta que suelen surgir es, ¿tenemos claro el panorama de conocimiento actual respecto a nuestro planteamiento? Es decir, ¿sabemos cuál es la problemática real que existe por medio de realizar esta revisión y sabemos qué informaciones hay y qué faltan? ¿Sí? ¿Sabemos cómo se ha conceptualizado nuestro planteamiento? ¿Sí? O sea, ¿qué aporte nos dan otros estudios referente a la pregunta de investigación que yo tengo? ¿Sí? Generamos un análisis crítico de la literatura disponible, o sea, se detuvieron, perdón, se detuvieron a poder hacer una buena lectura y un buen análisis de las fuentes para poder seleccionar y que puedan formar parte de ese conocimiento dentro del marco teórico. Es una buena pregunta, ¿sí? Porque generalmente solemos hacer, revisamos y copiamos y pegamos. Bueno, eso no es una buena ayuda a hacer de ese modo lo que es el marco teórico, ¿verdad? Porque no se lee a profundidad sobre las fuentes y prácticamente seleccionamos por seleccionar, habiendo leyendo muy vagamente, y esa información lo colocamos dentro de lo que es el marco teórico y posteriormente a la hora de reportar los resultados o llegar a hacer alguna ponencia podemos tener críticas porque nuestras interpretaciones no fueron tal cual como fue creado por el autor original, por ejemplo. Entonces, hay que hacer una buena lectura, ¿sí?
síntesis, hagan esquemas, mapas conceptuales, esquemas de información referente a las fuentes que suelen consultar, ¿verdad? Después dice, la literatura revisada se encuentra libre de juicio de intereses, expresiones políticas o institucionales. Está muy bueno porque como la investigación es amoral, ¿verdad? Nosotros no debemos tratar de hacer lo más neutros posibles el trabajo de investigación, ¿sí? En no caer en en alguna posición política, por ejemplo, a la hora de exponer alguna teoría, ¿verdad? Justamente porque dentro del trabajo debemos ser neutros y lo más escépticos posibles para poder estudiar el fenómeno, ¿verdad? Entonces, si vamos a exponer, debemos exponer todas las bases, ya sea de la posición política de nuestro interés o de nuestro grado, y también del contrario, ¿sí? De la oposición, para que seamos lo más neutros posibles a la hora de exponer la información sobre nuestro tema, ¿verdad? Y que esas son las teorías, ¿verdad? En base a lo que llegamos a obtener contrarias o que esté de nuestro grado, que explican nuestro fenómeno hasta ahora, ¿verdad? Son cosas que debemos pensar. Después, el marco teórico establece que nuestro estudio es necesariamente importante. Claro, o sea, ayuda a ver si lo que queremos investigar ya no está investigado como varias veces y ya está resuelto ya tiene respuesta a esa pregunta de investigación, o existen algunos vacíos que deben ser llenados por medio de los estudios, las replicaciones de estudios referente al tema. O sea, son cosas que debemos verificar a la hora de seleccionar nuestra fuente y hacer marco teórico. Eh, el marco teórico o perspectiva teórica queda claro cómo se vincula la investigación previa con nuestro estudio. Claro, a ver si justamente si ahí existe un hilo conductor entre el tema de investigación de nuestro interés, ¿sí? Y justamente con otros antecedentes. O sea, son puntos claves a tener en cuenta para verificar justamente que ese resultado, esa fuente de consulta nos pueda servir para contrastar nuestros resultados posteriormente en la discusión dentro del informe, ¿sí? Es algo importante que hay que verificar y nos ayuda a ver la calidad de información que tenemos siempre y cuando consultemos fuentes de primera mano, como había mencionado, fuentes primarias, ¿sí? En resumen, ¿sí? El marco teórico o la perspectiva teórica se integra con las teorías, los enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general, que se refiere al problema de investigación. Para elaborar el marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar la literatura y otros documentos pertinentes para el problema de investigación, así como extraer y recopilar de ellos la información de interés. Claro. La revisión de la literatura puede iniciarse manualmente o acudiendo a bancos de datos o referencias a los que se tenga acceso mediante Internet utilizando palabras claves. Algo sí importante. Justamente manejando palabras claves podemos en el buscador de Google o en algún otro buscador de algún repositorio o de una biblioteca digital, nos ayuda a acceder fácilmente a fuentes que tengan justamente esas palabras que son de nuestro interés, que serían las palabras claves, ¿verdad? Por ejemplo, autoestima adolescente, rendimiento académico, o sea, son palabras de claves que nos pueden orientar en el trabajo de investigación y poder encontrar más fácilmente nuestra fuente, ¿verdad? Al recopilar información de referencia es posible extraer una o varias ideas, datos, opiniones, resultados, etc. Al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio, ¿sí? O sea, como les mencionaba en principio, el marco teórico nos ayuda a tener una especie de norte, a focalizarnos sobre un tema en particular, ¿sí? De qué queremos saber. Y como dice, de acuerdo a la fuente que lleguemos a consultar, vamos a extraer alguna información que nos sería útil para nuestro marco teórico. La construcción del marco teórico depende de lo que encontremos en la revisión. Claro, depende de qué fuentes consultemos,
¿sí? Depende de la calidad de la información que lleguemos a obtener, ¿sí? Y A, existe una teoría completamente desarrollada que se aplique a nuestro problema de investigación. Como les mencioné, puede existir teorías ya estructuradas, ¿sí? Pueden existir varias teorías contrapuestas, o sea, contradictorias, y pueden haber algunas generalizaciones empíricas que se adaptan a nuestro problema. También pueden existir el hecho de que encontremos datos interesantes, parciales, que nos demandan seguir estudiando sobre el tema, pero que no se ajustan justamente a ninguna teoría. Después que solamente existen guías aún no estudiadas o ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Y en este caso nosotros podemos justamente poder comprender qué se sabe y por qué solamente eso se sabe de nuestro fenómeno, ¿verdad? De estudio, nuestro tema de investigación. En cada caso varía la estrategia para construir el marco teórico, ¿sí? Pero sí suelen ser muy difíciles seleccionar las fuentes, pero justamente la fuente que tiene mayor credibilidad es justamente la fuente más adecuada para poder citarla dentro de nuestro trabajo. Una fuente importante para construir el marco teórico son las teorías, ¿sí? Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático del fenómeno que especifican relaciones entre variables, con el objetivo de explicar y predecir estos fenómenos. Las funciones más importantes de las teorías son explicar el fenómeno, predecir, sistematizar el conocimiento. El marco o perspectiva teórica orientará el rumbo, exactamente, de las etapas sucesivas del proceso de investigación. Claro, dependiendo de cuál es la teoría que nosotros seleccionemos, porque debemos hacer una buena revisión de la literatura, una lectura profunda, ¿sí? De saber qué teorías existen y seleccionar una de las teorías, porque de acuerdo a esa selección de teorías nosotros vamos a ver qué instrumentos podemos utilizar y también cómo interpretar esos resultados. O sea, nosotros no podemos utilizar, por ejemplo, dentro de la educación, el modelo psicoanalítico, ¿verdad? Para llegar a entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero mi instrumento es un instrumento cuantitativo que evalúa conducta por medio de observación. No, o sea, son cosas completamente contradictorias. Por eso les decía al principio, hay apartados, en este caso, casi toda la investigación debe haber un hilo conductor, una coherencia dentro del proceso, ¿sí? Entonces, si nosotros optamos por una teoría, el instrumento de investigación debe adaptarse a ese modelo teórico que seleccionamos para interpretar nuestros resultados, ¿sí? Y también para hacer el contraste de información dentro de la discusión. Y bueno, eso es todo, ¿sí? Prácticamente este es un esquema, una síntesis de lo que es el capítulo 4 del libro de Hernández Sampieri, ¿sí? De metodología en la investigación. Yo le voy a estar colocando esta presentación y así también otra presentación que es donde se encuentra la síntesis de un resumen, mejor dicho, del capítulo, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes puedan reconocer cuáles son las fuentes, ¿sí? Y justamente a dónde acudir. Entonces, algo que sí quisiera que se quede claro es que lo mejor en este caso es utilizar fuentes primarias, o sea, de primera mano, que sean artículos. Y famoso nos preguntamos de qué antigüedad debe ser el artículo, ¿verdad? Y el antecedente se piden que sean como máximo de 5 años de antigüedad, ¿sí? Para poder contrastar la información lo más precisa y nueva posible con nuestros resultados, ¿sí? Ahora, dentro del marco teórico podemos tener fuentes más antiguas. Sí, podemos tener fuentes más antiguas, que es una pregunta que nos solemos hacer, siempre y cuando el autor, ¿verdad? Tenga un aporte significativo dentro del trabajo de investigación, ¿sí? Ahora, los antecedentes se pretenden que sean los más cercanos posibles, los últimos 5 años, y en algunos casos piden, por ejemplo, dentro del marco teórico de 10 años de antigüedad. Pero como les dije, en el caso de que yo quiera mencionarle a Aristóteles, por ejemplo, que es un filósofo, ¿verdad? Alguien que aportó dentro de la filosofía y tiene algo que ver con lo que es el proceso de aprendizaje por medio de la experiencia.
yo puedo mencionarle a Aristóteles por más de que él haya sido una persona que vivió hace mucho tiempo, ¿verdad? Y su fuente es de hace bastante, bastante tiempo. Entonces, siempre y cuando el autor que se quiere mencionar dentro del trabajo tenga un estatus académico, ¿verdad? Y de riqueza en cuanto a información para comprender nuestro fenómeno, está bien citarlo. Pero siempre citarlo, como les mencionaba, porque es un acto de ética dentro del proceso de investigación, ¿sí? Entonces, les voy a dejar, pues voy a hacer otro video para mostrarles algunas fuentes de referencia que les pueden servir, ¿verdad? Artículos, cómo utilizar Google Académico, ¿verdad? Para que puedan ir leyendo y de paso ir avanzando con lo que son sus protocolos, ¿sí? Les agradezco por la atención, cuídense mucho, pórtense súper bien y nos estaremos viendo pronto. Bueno, yo les quiero mostrar una manera en que podemos buscar fuentes, ¿sí? Que sean de confianza, ¿verdad? Una de ellas es este link que encontré en una página que se pueden unir ustedes en Facebook que se llama Metodología de la Investigación Tesis. Y acá hay varias fuentes que pueden ser de consulta, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, algunos repositorios, Google Académico, ¿sí? Em, Latindex, que es un sistema vamos a decir, organización de revistas, ¿verdad? Redalyc también, Dialnet, que son fuentes que nos ayudan a poder buscar información de calidad. Por ejemplo, tenemos Google Académico, ¿sí? Y esto es lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Ponemos en el buscador Google Académico y posteriormente entramos en Google Scholar, ¿sí? Y a mí me gustaría, por ejemplo, trabajar con satisfacción académica, ¿ok? Entonces, prácticamente esa es nuestra palabra clave que nos ayuda justamente a poder buscar información de nuestro interés. Acá, por ejemplo, hay sí, un artículo de CONACYT que dice evaluación de la satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, que está, vamos a ver si tiene 220 citas, o sea, quiere decir que es muy, muy recorrido, muy mencionado el trabajo y podemos llegar a ver, ¿verdad? Le di un clic derecho y me habla del repositorio. Este está en acceso libre de información, quiere decir que podemos acceder al artículo de manera completa. Acá tenemos los datos del trabajo en sí, el resumen, los autores, ¿sí? Y aquí abajo tenemos justamente la posibilidad de poder visualizar en PDF. Entonces yo leyendo por lo menos el resumen del trabajo, yo puedo saber si este artículo puede ser útil o no para mi investigación, ¿sí? A veces, por ejemplo, lo que primero observamos dentro de la búsqueda son los títulos, ¿verdad? Y vemos si está acorde a nuestras necesidades, si queremos hacer un estudio correlacional, si queremos hacer un estudio descriptivo, si queremos hacer un estudio explicativo, dependiendo de qué tipo de estudio queremos hacer, lo primero que verificamos es si el título va acorde a lo que nosotros queremos encontrar, lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una visualización, inclusive puedo llegar a descargar el artículo, ¿sí? De divulgación y de algún modo, leyendo el resumen, ¿verdad? Incluso la discusión y la conclusión, me puede ayudar a mí a saber si yo puedo utilizar este trabajo o no como antecedente, ¿sí? Eh, ok, este era el repositorio. Em, por ejemplo, hace poco, bueno, acá hay otro, dice adaptación de la escala de satisfacción académica en una población universitaria de Córdoba. En este caso es una investigación instrumental que nos da hincapié de que existe un test que evalúa justamente satisfacción académica, pero dentro del nivel universitario. Esto nos podría ayudar justamente a poder tener información sobre si podemos utilizar o no este instrumento. Siempre y cuando nosotros queremos hacer la investigación con universitarios, esta fuente puede ser válida dentro de lo que es nuestro trabajo de investigación, ¿sí?
Incluso hay apartados dentro de los artículos de algunas revistas que nos da la posibilidad de saber si cuál sería la forma de referenciar según normas APA nuestro trabajo, digo el trabajo consultado, perdón, ¿sí? Para saber justamente qué hacer. Relación entre burnout y rendimiento académico con la satisfacción frente a estudios en estudiantes universitarios. ¿Sí? Por eso, dependiendo de qué yo quiero saber, yo puedo ir seleccionando estas fuentes y descargando y leyendo, ¿verdad? Y a partir de esa lectura profunda de los materiales de descarga, yo voy a ir seleccionando cuáles van a incluirse dentro de mi trabajo y cuáles no. ¿Sí? Lo ideal es que sean lo más cercanos posibles. ¿Sí? Como les dije, 5 años. Este, por ejemplo, fue muy citado. Entonces quiere decir que en cuanto a calidad de información está muy buena. Porque cuando se te cita mucho es por una de dos. O el trabajo está muy bueno o hiciste fraude. Por eso siempre le decías, en caso de que se haga fraude, ya sea con contenido, en no citar información, o en apropiarse de una información que no es nuestra, en esto sería, que eso referenciaría lo que es el plagio. Hay que tener cuidado justamente en siempre cumplir con esas indicaciones para evitar cualquier tipo de problema, ¿sí? A ver, acá tenemos Google Scholar que ya está, Latindex, podemos ver justamente Latindex, qué tipo de revistas tiene, ¿sí? Redalyc también que tiene acceso a libre información, algunos artículos. Nosotros podemos saber justamente que por medio de entrar en este link va a estar dentro del material que yo les voy que yo siempre les paso, referente a lo que son las clases, ¿sí? Un apartado va a estar el link. Y nosotros podemos poner acá las palabras claves, por ejemplo, satisfacción académica, y ver si hay artículos, ¿sí? Estructura factorial y confiabilidad del cuestionario de satisfacción académica en estudiantes de medicina de Chile. ¿Sí? Este es un artículo. Perfil motivacional de grupos de estudiantes universitarios. Bueno, ese no es tanto que me importe, puede ser que no seleccione, ¿verdad? La importancia de la matemática en la formación inicial de profesionistas de la educación especial, no, tampoco. Estilo de vida saludable en grupos de estudiantes de una universidad particular, tampoco. No es, o sea, justamente manejando palabras claves y leyendo los títulos podemos ir seleccionando cuáles pueden ser las fuentes de nuestro interés. Esto es dentro de lo que es Redalyc. Tenemos también Latindex, ¿sí? Satisfacción académica. Y podemos ver qué hay sobre el tema. Bueno, acá no hay nada. Bueno, eso no hay. Okay. Son cosas que pueden pasar. Entonces, dentro de este apartado, nosotros tenemos una lista muy larga de fuentes. Bueno, inclusive nos dice cuáles son las áreas bueno, en algunas fuentes nos dice cuáles son las áreas de, de publicación, porque hay fuentes que son netamente dentro de ciencia de la salud, hay otras fuentes que son netamente psicología, hay otras fuentes que son netamente educación, como en el caso de Eric, por ejemplo, ¿sí? La fuente Eric es todo lo relacionado a educación, ¿sí? Entonces, justamente cada buscador tiene sus áreas de especialización. Como le dije, hay fuentes, como en el caso de Eric, son netamente educación, otro de lo que son investigación dentro de lo que son la ingeniería en informática, todo lo que tenga que ver con informática, todo lo que tenga que ver con tecnología, que son justamente áreas específicas, ¿verdad? Pero justamente leyendo estas características de las fuentes que se les presentan en este link, ustedes pueden ir viendo cuáles serían sus consultas, ¿sí? Eh, Al menos para mí, para el trabajo que ustedes van a hacer conmigo, yo les pido por favor que por lo menos tengan 5 antecedentes, pero sí lean más fuentes para ver si va a ser factible, si va a ser posible hacer el trabajo de investigación que ustedes tienen interés, ¿sí? De lo contrario, como que les va a costar hacer, ¿sí? Entonces lean para que evitemos esos errores que dicen, justamente como las fuentes, una de las funciones justamente de la realización del marco teórico y que conlleva lo que es la revisión de la literatura es evitar errores, ¿sí? No darnos cuenta después que no pudimos hacer el trabajo y que no es factible y había sido si hubiésemos leído así artículos de investigación de cómo se hizo el trabajo
y ver si tenemos los recursos, nos damos cuenta si seguimos con ese tema o si cambiamos, ¿verdad? En el caso de PubMed, PubMed es una fuente dentro de lo que es salud, ¿sí? Medicina, ¿sí? Una fuente de mucha confianza. Después, hay gente que, bueno, no sé si conocen CONACYT, eh, el, el, el- el portal digital de CONACYT que tiene que ver con Psico. Aquí está justamente Psico. Psico es justamente em, una plataforma virtual que tiene vínculos con algunas editoriales y algunas revistas también, indexadas, ¿verdad? De primera línea, para poder acceder a información. Solo que te pide un registro, ¿sí? Acá habla de registro de usuario. Yo, al ser becaria de CONACYT, eh, tengo ya un usuario y tengo ya una contraseña, ¿verdad? Pero en el caso de que ustedes quieran acceder a artículos de primera mano, generalmente encontramos en español o en inglés, ¿verdad? Pero existe la posibilidad de poder traducir, ¿verdad? Pueden registrarse justamente, yo presioné aquí en registro de usuario y mandan su solicitud de registro. Se registran como en cualquier red social, ¿verdad? Ponen su nombre, su apellido, número de cédula, nacionalidad, ¿sí? Sexo, fecha de nacimiento, ¿sí? Número de teléfono, dirección, ciudad, departamento. Y posteriormente al enviar de qué áreas son y los datos que nos mencionan, ¿verdad? No olviden de colocar acá las letras que les pide colocar como código y enviar, ¿verdad? Luego de llenar todo esto, entre una semana o 15 días le llega un usuario y contraseña para que puedan acceder a Psico, ¿sí? Yo puedo acceder porque ya soy usuaria, gracias a Conacyt, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer búsqueda? O sea, podemos ingresar, si puedo ingresar, también usuario y contraseña, ¿sí? Usuario y contraseña, y puedo buscar información sobre el tema que es de mi interés, ¿verdad? Ingreso exitoso, iniciar búsqueda. Entonces, puedo poner otra vez, como les decía, satisfacción académica. Incluso podemos llegar a buscar en inglés, ya que la mayoría de las publicaciones se hacen en inglés. Podemos utilizar palabras claves en inglés para poder acceder a más artículos, ¿verdad? Entonces acá me salen muchísimas fuentes, y de acuerdo a eso yo puedo hacer filtros para poder ir seleccionando cuáles me convienen y cuáles no, ¿verdad? Acá habla de satisfacción del paciente, satisfacción familiar, no, no, no. Éxito académico y satisfacción del estudiante. Este puede ser una fuente que sí sea de mi interés, ¿sí? Incluso yo puedo ir seleccionando los últimos, o sea, de qué, como habíamos visto algunas fuentes dentro de la página que recién les mostré, algunas fuentes de confianza. Nosotros podemos ir seleccionando de qué fuente queremos. Yo quiero de Cielo y me van a seleccionar solamente los artículos de revista de Cielo, ¿verdad? Yo puedo elegir de qué año, etcétera, ¿sí? De qué área, bueno, artículos, los últimos 5 años, ¿sí? Y me va a seleccionar solo mostrarme los últimos 5 años, ¿sí? Y se pueden descargar, ¿sí? Tenemos la posibilidad de poder descargar. Entonces, es para que ustedes empiecen a hacer su revisión. La intención es que no dejen para última hora porque se les va a juntar con los que son los exámenes, y el hecho de que nos podamos reunir en cualquier momento para demostrarles sobre esto, yo puedo ver, ¿verdad? Qué dificultades tienen y poder ayudarles. Entonces, mi intención es darle esta clase con el tutorial de paso para que puedan ir seleccionando, ¿verdad? En caso de que ustedes encuentren algún artículo que les parezca útil, ¿verdad? Para su trabajo, satisfacción laboral, calidad y satisfacción en caso de la universidad. Bueno, acá nada habla de satisfacción académica. Voy a poner académica. Inteligencia emocional y satisfacción académica.
Por acá me habla de que el artículo está de manera libre en acceder de manera completa, ¿sí? Y creo que puedo descargar, no la posibilidad de descargar, acá está texto completo, full texto, y ya que puedo acceder al artículo, puedo verificar justamente para poder descargar, acá me habla en PDF, y puedo descargar el artículo y usarlo para mi trabajo. Por ejemplo, en este caso, dentro de aquí, bueno, yo puedo descargar el artículo, ya saben, dando clic aquí. Y aquí atrás también, por ejemplo, en el caso de esta revista, vamos a ver si me posibilita tener cómo citar, acá está, ¿sí? Cómo poner las referencias según normas APA. Ya tenemos aquí. Algunas revistas, ¿sí? Cielo, en el caso de este también, que es la primera vez que veo, nos da modelos de poder hacer las citaciones y las referencias, ¿sí? En nuestro trabajo. Pero para las citaciones le tengo que mostrar otra vez con otro tutorial. Acá yo puedo elegir APA. Si van a hacer un trabajo dentro del área de salud, tienen que usar la fuente que es, o sea, la citación que es en Vancouver y me cambia la forma de citado, ¿sí? Para lo que es la forma de hacer las referencias, o sea, colocar dentro de las referencias bibliográficas, ¿verdad? A lo que no les mencioné es la diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía, ¿sí? Las referencias bibliográficas corresponden a todos los documentos que están siendo citados dentro del trabajo de investigación, dentro de la tesina, dentro de las tesis. Mientras que la bibliografía incluye no solamente las fuentes citadas, sino otras fuentes que han sido leídas por parte del autor del trabajo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esas diferencias entre bibliografía y, ¿cómo se llama? Referencias bibliográficas. Entonces, vieron que sí nos da esa posibilidad. Cielo también, voy a entrar un ratito. Hay un artículo que habíamos hecho sobre uso de Internet. Acá está, uso de Internet y medición de felicidad. Vamos a ver si puede ser acá, cielo. Sí. A la hora de entrar en cielo, eh, la, la, la publicación se hizo en la revista de UXA, que está, como ves, indexada en cielo. Y puedo acceder al material en digital en PDF y también puedo ver cómo puedo citar, ¿sí? Ya sea según normas APA, normas Vancouver, ¿sí? Y colocamos dentro de nuestro trabajo. Eh, Puedo acceder en digital y descargar. O sea, este trabajo lo habíamos hecho hace unos años atrás. Y son maneras de poder justamente acceder a esa información. Lo importante es saber, como siempre, en dónde encontrar información. Y aquí, en este link, acá les proporciono algunas fuentes, ¿sí? Eh, Lean el descriptivo de esas fuentes para ver si va acorde al tema que ustedes quieren investigar, si es dentro de las ciencias sociales, si es dentro de la ciencia de la salud, si es, dependiendo de qué área a ustedes les interese, ¿sí? Eh, Siempre acorde a lo que quieran investigar. Y bueno, vamos a ver si es que hay alguna otra cosa que les puedo mostrar. Bueno, aquí está el formato de protocolo que yo les había mencionado que les dejo a ustedes, ¿verdad? Tenemos la portada, ¿sí? Este es el formato que me había facilitado mi profesora, con quien también ahora estoy trabajando en, en la sede central de la Facultad de Filosofía, ¿verdad? Ya está todo el formato, usted tiene que escribir encima nomás cómo va a poder hacer. Dentro del protocolo primero viene lo que es el índice, ¿verdad? Que eso es algo que después les voy a enseñar cómo se hace. El resumen del trabajo, que es algo que último se hace cuando ya se culmina. Introducción, ¿sí? Y planteamiento del problema, que es justamente en este apartado que nosotros estamos viendo, ¿verdad? En este primer apartado, ustedes pueden mencionar acerca de cuál es el problema social, ¿verdad? Que les lleva a realizar el trabajo, siempre y cuando citando según normas APA, ¿sí? Si existe algún dato estadístico acerca por ejemplo, sobre deserción escolar, cuáles son los datos estadísticos acerca de la deserción escolar,
qué características tiene ese grupo. Siempre y cuando ustedes mencionen las fuentes, está súper bien, ¿sí? Después tenemos lo que son los antecedentes, que serían justamente reportar los estudios más próximos, ¿verdad? Que tengan que ver con las variables que ustedes quieran estudiar. Entonces, como les dije, si yo quiero estudiar sobre satisfacción académica, mis antecedentes deben ser sobre la variable con la población similar a mi población de estudio o con la población con características prácticamente muy iguales a nuestra población, si son adolescentes, si son adultos, si son jóvenes. Pueden ser de diferentes poblaciones también, pero lo ideal sería encontrar de nuestras mismas, ¿cómo se dice? Nuestras mismas poblaciones, las características de nuestra misma población, aunque generalmente no se encuentran, ¿sí? Muchas veces cuando queremos correlacionar variables encontramos, no sé, correlaciones pero con otra población, igual pueden colocarlo aquí, ¿verdad? Entonces podemos decir que pueden consultar, como menciona acá dentro del material, artículos, simposios, conferencias, ¿sí? Seminarios, tesinas, que les pueda ayudar a poder mencionar lo que es este apartado, ¿verdad? Y pueden decir justamente dentro de este apartado, ustedes pueden mencionar los artículos que son nacionales o internacionales, depende de ustedes cómo quieren organizar, ¿verdad? Eh, y siempre mencionando, citando, ¿verdad? Según normas APA, ¿verdad? Por ejemplo, de acuerdo con el estudio de, no sé, eh, Ferreira, porque ese es mi trabajo, y Mongelos, fue el de mi compañero, 2014, encontró que existe relación entre los componentes del amor y la satisfacción. Ay, perdón, Marita. Bueno, lo ideal sería que ustedes reporten los datos más importantes. Acá, por ejemplo, le damos algunos datos que pueden llegar a reportar dentro de lo que es los antecedentes, ¿sí? Yo, por ejemplo, solamente coloqué los autores y el resultado principal. Pueden colocar el objetivo, la metodología, ¿verdad? Y el resultado más importante, ¿sí? Que responde al objetivo general, al menos, o si hay alguno específico que responda a lo que ustedes quieren saber, pueden colocarlo también, ¿sí? Entonces, ustedes pueden mencionar, así como estoy diciendo yo aquí, ¿verdad? De acuerdo al estudio nacional, o, bueno, el estudio de Ferrer y Mongeló 2014, encontraron, me olvidé encontraron que existe relación entre los componentes del amor y la satisfacción marital en mujeres docentes. Además, mencionaron que el tipo de relación, ya sea por unión de hecho, que sería el concubinato, o unión civil, no está asociado con la satisfacción marital. ¿Sí? Punto. En caso que hagan cita textual, ¿verdad? Cita textual es mencionar justamente lo que dice el autor tal cual como está en el material de consulta. Bueno, como ustedes ven, yo me acuerdo lo que decía, algunas cosas me resultan, entonces de mi cabeza salían algunas cosas y puedo colocar esto, ¿verdad? Puede estar entre comillas, ¿sí? Hasta, siempre sea textual, entre comillas, hasta 39 palabras, o sea, menos de 40. ¿Esto cuántas palabras tiene? Este tiene, contando, 39 palabras, ¿sí? Justito. Entonces, si era un material así textual, ¿sí? Se pone la comilla y el número de página, ¿sí? Página, no sé, 25, invento, ¿verdad? Y así. O sea, son cosas que ustedes pueden ir reportando. Si hacen parafraseo, no lleva comillas. Y si
es una cita textual, lleva comillas, ¿sí? Es algo que para que tengan en cuenta. De cualquier forma, dentro del apartado de marco teórico, acá hay ejemplos justamente de cita textual, ¿sí? Que va entre comillas, ¿sí? Eh, Así también Manciaux menciona que la resiliencia es, y se coloca la cita textual, número de página, ¿verdad? Eso es cita textual, creo que aquí un poco más arriba hay una cita textual también. Cita textual corta, aquí también cita textual por eso está entre comillas, ¿sí? Y aquí la cita textual larga, ¿sí? Cuando va la cita textual larga debe haber una sangría de 2,54, ¿sí? En el párrafo. Recuerden que el interlineado siempre debe ser de 2, ¿sí? Y se coloca tal cual como está en el material. Por eso dice la American Psychological Association 2013 se define como, ¿sí? O sea, no sé qué define, creo que es la resiliencia. La resiliencia, sí, referente a la resiliencia. Entonces el proceso de adaptarse bien a las adversidades y se coloca tal cual. Pero acá hay un texto más, o sea, entre 40 palabras o más, ¿sí? Y se termina colocando el número de página, ¿sí? Hay 157 palabras, ¿sí? Y aquí abajo, justamente abajo se reporta un parafraseo, ¿sí? En donde se dice con la palabra del escritor, o sea, con nuestras palabras colocamos la idea del autor original, ¿sí? Se coloca el apellido del autor, el año, ¿sí? Y el número de página. Sin comillas. Puede ir el número de página, puede no ir. Al menos en el material de sexta edición del APA, sea parafraseo o sea cita textual, se coloca el número de página, ¿verdad? La única diferencia radica justamente en que uno va en comillas y cuando se dice con nuestras palabras que es el parafraseo no va en comillas. Esta es una cita de cita, ¿sí? También dice, si bien la palabra resiliencia fue tomada de la física y según fulano de tal, 2003, se entiende como, bla, 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 y esto estuvo citado en otro trabajo de investigación. Eso sería la cita de cita, ¿sí? Otra forma también que se puede hacer es, según Jiménez, perdón, según, o sea, la misma idea, haciendo en cita de cita, por eso voy a mostrar un momentito, copiar, bajar, ¿sí? Según fulano de tal, como se citó en, por un momentito, voy a cortar acá, también se puede hacer así, como se citó en, control V, Jiménez Bauto, ¿sí? 2008, se entiende como la capacidad de los metales para retomar a su condición normal después de haber sido sometido a una gran fuente de calor que hace modificar su consistencia. Entonces prácticamente tenemos lo que es hacer las citas textuales, los parafraseos, que como les dije, sin comillas, diciendo con nuestra palabra lo que dice el autor, ¿sí? Sin perder la idea original. Y ahora los parafraseos sí pueden ser más largos, ¿sí? Pero siempre es como la interpretación de la idea del autor, colocándolo con nuestras palabras dentro de lo que es nuestro trabajo. Y bueno, si tienen alguna otra duda, yo creo que voy a hacer otro video para mostrarles cómo hago las citaciones y las referencias según normas APA. Solamente le quería mostrar cómo iba el orden de las ideas, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Y para que vean también y recuerden, vimos recién el marco teórico acerca del mapeo en cuanto a índice, ¿sí? De las ideas. Como ven, esto va en orden ascendente, ¿verdad? Inteligencia emocional 1, conceptos, ¿sí? Y aquí van los otros, las dimensiones, los factores de riesgos, etcétera, categoría de factores resilientes. La otra variable sería apoyo social, ¿sí? Serían cosas que nos ayudan a tener una guía de cómo ir enlazando nuestras ideas dentro del marco teórico, ¿sí? Aquí están otras enfermedades oncológicas, es un trabajo sobre resiliencia
apoyo social en pacientes con enfermedades oncológicas. Y por eso después del marco teórico surgen lo que son las hipótesis. La semana que viene yo voy a hablar de hipótesis, de variables y de eh, población muestra y tipo de muestreo. ¿Sí? Y bueno, o sea, espero que les haya servido esto. Este modelo yo les voy a subir hoy para la clase y que les sea muy, muy útil. ¿Sí? Cuídense mucho, pórtense bien, estudien, lean el resumen que yo les paso, por favor, les pido. Y les voy a estar pasando material sobre las fuentes, como les dije, y así como hacer las citas según normas AP. Cuídense mucho, pórtense bien, ¿sí? Y nos estaremos viendo en cualquier momento, ¿sí?